todos a un episodio más de Personal Upgrade Academy, espacio donde semana a semana conocemos las historias de personas que se sientan aquí. Personas de todos los caminos de la vida, de quienes queremos aprender sus aciertos, sus errores, sus fracasos, sus anécdotas, para todos en comunidad seguir aprendiendo. El episodio de hoy me emociona muchísimo porque es un ecosistema y vamos a hablar de un tema en el cual he estado trabajando los últimos años, en el cual también siempre me ha llamado la atención y que sé que muchas de las personas que forman parte de esta comunidad son tal vez emprendedores o una población joven que está buscando, tal vez ya trabaja en algún lugar, pero siempre tiene una idea en la mente. Entonces, todo este ecosistema de emprendimiento, de startups, de cómo dar respuesta y dar solución a problemas de una forma diferente, es parte de lo que estamos viendo y vamos a ver en este episodio. Entonces, para mí es un gusto recibir por acá, que de hecho, cuento rapidito, la persona que me acompaña el día de hoy, le conozco desde hace muchísimos años, no de forma diría directa, sino un poco indirecta, porque su hermano estaba conmigo en el colegio. Entonces, esta es su hermana mayor, que estaba un par de años adelante de mí en el colegio. Entonces sé y siempre supe quién era, pero no había tenido chance de interactuar, digamos, por lo menos en el lado profesional. Pero ahora vamos a conocer un poquito de por qué nos conocemos, por qué es que trabajamos en un ecosistema similar y por qué es que la conversación en su base va a tratar mucho de este tema de emprendimiento, startups y demás. Así que en el episodio de hoy, número 64, para mí es un gusto recibir por acá a Cristina Collazos. Bienvenida. Hello, Bienvenida, ¿cómo estás, bienvenida. David? Todo bien, todo bien. Bien emocionada. Gracias por aceptar el invite acá a Púa. Y como te comentaba, este es un espacio donde lo que queremos es conocer a las personas que nos acompañan, su recorrido, lo que piensan. Siempre tenemos como un tema central que, como dije, vamos a hablar mucho del mundo del emprendimiento, porque hoy día tú te desarrollas como manager de los proyectos de inversión dentro de Ciudad del Saber para startups, en el área de startups, ¿no? Sí. Que si bien es cierto, este es uno de los pocos lugares, o creo que el único lugar realmente en Panamá que hace este tipo de acompañamiento y que ve este tipo de temas de emprendimiento y de startups en la ciudad. Pero antes de entrar a ese tema, que va a ser el tema central de la conversación, quiero conocer, como siempre hago, un poquito a quién tengo al frente, a quién estoy compartiendo, porque como dije, nos conocemos de forma directa / indirecta desde hace muchos años, pero muchas personas que tal vez estén escuchando o viendo no conocen, saben, en sustancia un poco las bases de quién es que me acompaña. Entonces siempre me gusta conocer. Entendiendo que manejas un programa como este y estás involucrada en este tipo de temas, seguramente pensaría, o yo podría deducir, o las personas que están escuchando, que eres alguien obviamente pues creativa, que le gusta darle solución a problemas tal vez de una forma diferente, seguramente un poco por la línea o fuera de lo convencional, porque estás optando por una ruta donde hay muchísimo riesgo, ves temas de innovación y demás. Entonces quiero saber si este tipo de cosas que acabo de decir, que uno podría deducir por entender quién es la persona que ocupa el cargo, en esta ocasión tu cargo, quiero saber si esa Cristina de niña era siempre así, una persona tal vez como por la tangente, creativa, que tenía mucha energía, que quería ver las cosas de una forma diferente, o eras tal vez de chiquita más estructurada, más cuadrada, pero por ahí en algún momento tuviste una experiencia, como a veces pasa, que te hizo cambiar de rumbo. Entonces, conocer un poquito esa Cristina de chiquita. ¿Sientes que era la misma Cristina? No, sí. Cuéntanos un poquito. Yo, de pequeña, yo sí era muy creativa. O sea, justo esas palabras que dijiste, es verdad, 100% soy yo. Okay. Siempre fui muy creativa, pues me encantaba el arte. El arte sigue siendo una de mis pasiones y antes dibujaba un montón y me encantaba hacer como que cosas distintas. Pero lo que más recuerdo de cuando estaba chiquita y ser creativa era cómo me expresaba a través del arte. Y esto de que me gustaba muchísimo el arte después en la escuela, pues me di cuenta que me gustaba la física también, ya cuando uno va creciendo. Y al final, cuando nos graduamos, yo decidí estudiar diseño industrial. Aquí en Panamá. Porque era como, uno al 18 como que no sabe qué te interesa, qué te gusta. Uno está así y es una decisión crítica que tiene uno que tomar esa. Ahora, antes de irnos por allá de por qué el diseño industrial y demás, voy a echar un poquito para atrás. De pequeña sí te reconoces como una niña creativa. Sí. Te llamaba mucho la atención el arte. Sí. Para entender arte, ¿en qué forma, qué representación? ¿Era música, era baile? Arte, pues más que nada pintura. Yo pasaba varios veranos en Ganexa, una escuela de arte aquí en Panamá. Claro. Aprendiendo a hacer cerámica, aprendiendo a dibujar, a pintar, teatro, actually. Me gustaba mucho el teatro porque daban clases ahí
Entonces era como que buscar distintas formas, o sea, exponerme a un montón de cosas distintas que me llamaban la atención y buscar qué cosas sí me gustaban y qué no. O sea, por ejemplo, el teatro, ese par de clases de teatro que yo tuve en la escuela y en Anexa impactaron un montón el día de hoy porque yo tengo que dar charlas de innovación. Y antes, cuando era chiquita, a mí no me gustaba dar charlas del todo. Está ahí en el spotlight. Y el tema del teatro fue una de las cosas que me cambió hacia todo este pues, nuevo trayecto de carrera que tengo. Que en el teatro también aprendes, y es una cosa que uno de mis mejores amigos se lo he dicho un montón de veces, y de hecho está pendiente porque me dijo que lo iba a hacer, pero a mucha gente se lo digo como que si algún momento tienes la oportunidad de agarrar unas clases de improv o meterte a un curso de actuación que termine con una obra, hazlo. No importa si eres abogado, si eres profesor, si eres banquero. ¿Por qué? Porque esa oportunidad de darte esa libertad de personificar otro personaje o simplemente de aprender a jugar con tu voz, con tu gestualidad, etcétera, que es lo que te enseña en el teatro, al final impacta lo que haces en el día a día, porque todos tenemos que o vender una idea, o presentar algo, o pedir algo, o entonces esa capacidad de expresarse y de comunicar que te da el arte y el teatro. Entonces siempre lo recomiendo. Entonces, qué cool que tuviste esa experiencia del teatro. Y ya veo entonces que desde chiquita la creatividad siempre estuvo ahí y lo buscaste a través del arte. Hay gente que la creatividad la tiene porque era el niño que, por ejemplo, por acá estuvo, que tú la conoces, Alexandra Chen, en el episodio anterior. Y ella me comentaba cómo su creatividad la vio alrededor de los negocios, porque ella decía, bueno, si yo compro esto y lo revendo, le saco un poquito y a mi vez me apoyo otro emprendimiento que quería hacer, tal. Entonces tú lo viste a través del arte y desde muy chiquita tuviste esta experiencia. Lo que dices de Ganexa, ¿qué edad era? Más o menos para tener un contexto, que tuviste estos veranos en Ganexa. Estaba como pre-teen, como entre 12, 13, 14, esos veranos así. Ok, que igual, y es una edad también donde uno se forma bastante, ¿sabes? Claro. Su carácter, sus ideas, lo que uno le gusta, lo que uno le atrae. Entonces, ok, tuviste estas experiencias, entonces aprendes estas habilidades que, bueno, sabemos ya por lo que nos dijiste, que nos adelantaste, que estudiaste ingeniería industrial, no es la carrera por la que te fuiste, pero te llenaste de esas herramientas que obviamente impactan en cómo tú te desarrollas. Entonces llegas a los 18 años, que me gustó lo que dijiste, como que uno no sabe muy bien qué es lo que quiere, que pasa muchísimo. Es una decisión como tan crucial a los 18 años, que uno no sabe qué es lo que quiere. ¿Por qué te fuiste por ingeniería industrial? Me fui por dos carreras. Una era ingeniería industrial y otra era diseño industrial. Entonces, ¿qué pasa? Mi mente 18añera decía como que a mí me gusta el arte, me gusta la física. Entonces, al final yo dije, pues, arte aplicado. Why not? Y al final eso se llama, pues, diseño industrial. Y me metí en esa carrera y mi mamá me dijo, eso no es carrera, tú necesitas tener como que algo con más peso de la clásica, necesitas tener una ingeniería o algo. Y yo dije, bueno, si tú quieres que yo tenga una segunda carrera, pues me la puedes pagar. Y al final me pagó estas dos carreras, que sí, una... diseño e ingeniería industrial. Exacto, a la vez. Y yo hoy mirando atrás, me parece que fue bien interesante porque un lado era todo esto que tú dices de resolver problemas y observar en la parte de diseño. Entender cómo una persona se sienta en una silla, cuáles son los distintos problemas que puedes tener tú al recostarte, o si un nodo de estos no cuaja bien, se puede caer la silla. O sea, era como que observar detalles, por un lado, y resolver problemas de diseño, ya fuera físico o pues cualquier otra cosa que estuvieras haciendo. Y la parte de ingeniería sí me dio la oportunidad de aprender a estructurar las cosas más. O sea, organizarme más. Entonces fue una mezcla bien interesante que al final, hasta ahora me ha impactado directamente en algo que yo nunca pensé que me iba a dedicar, dije, en mi vida. Del todo. Del todo, porque esto, bueno, tú sabes, esto es algo que no existía en Panamá, dije, claro. 6 años este puesto no existía. Claro, hasta hace poco. Tienes ese mix interesante, sales de la escuela, optas primero por diseño, tu mamá te da esta recomendación, la tomas, que me imagino que tampoco debió haber sido fácil porque estabas handling dos cosas, que si bien es cierto se complementan, cada uno tiene su nivel de complejidad y tienes que cumplir con un montón de cosas, había su challenge ahí, pero como bien lo planteas, tienes el lado de diseño, que es como mucho pensamiento, la creatividad, lo que no es muy tangible, digamos, la parte menos tangible, y la parte de los sistemas, que es como la parte de la ingeniería, porque es algo como muy
preciso, Claro. muy exacto. Entonces, estas dos cosas se compaginan, aprendes de ahí y luego sale otra pregunta que me surge ahorita. Durante estas épocas, hablemos colegio, antes de tomar esta decisión y durante universidad, etcétera, eh, ¿llegaste a tener experiencias laborales en estos periodos de tiempo? Mm, De internships, como de pasantías. Internships o los Sí. veranos, o este tipo de cosas. O sea, Pasantías y las hacía todas en temas de diseño. Trabajando por ejemplo, hay algo que se llama Casacor, que es bien popular, ajá, que es un evento de diseño de interiores. Entonces, ese fue, dije, mi primera experiencia laboral, fue lo máximo. Y yo tenía que explicar como que esta pared está hecha de esto y este es el diseño de este espacio. Y fue súper cool porque de vuelta veo toda esta parte de las cosas que yo hacía de chiquita como teatro, que me ayudan como a expresar cuál es el feeling del diseño de el un cuarto. performance, a vender. Ajá, claro. exacto. Y además de eso, trabajé en mi internship, que era con un estudio, eran dos chicas que hacían diseño de interiores, entonces yo las ayudaba con todo el tema de diseño industrial. Okay. Entonces hacía maquetas 3D en computador sobre cómo se iba a ver un espacio que ellas diseñaban. Okay. Esas cositas, bien cool. Entonces, sí tuviste en paralelo como que estudio y experiencias, Sí. digamos, internships o como uno lo quiera poner, pero sí ese lado que es como el real world, vamos a ponerlo, como que cuando uno estudia lo ve y es la parte teórica y está en papel, se hacen proyectos, pero no hay nada como pasar al real world, pues al verdaderamente tener una oportunidad, ya sea de practicante o un internship o lo que sea. Entonces, estuviste ahí, tienes esa experiencia y luego cuando sales de la universidad, y me gustó mucho el punto que tocaste porque es una realidad, y lo que Cristina dijo, el puesto donde tú estás hoy día, hace 6 años no existía, pero no existía aquí en Panamá. Exacto. Porque sabemos que obviamente, como muchas otras cosas en nuestra región latina, no estamos, digamos, dentro de los early adopters. O sea, las cosas demoran un tiempo en permearse, ya sea tecnología, innovación, que es el área donde trabajas. Entonces, es algo muy novedoso. So, a la par que uno está creando algo nuevo, también estás como que, o sea, estás aprendiendo algo nuevo, estás creando algo nuevo, porque es algo diferente y que se sale del molde aquí en Panamá. Entonces, para dar un poquito de contexto y que la gente entienda qué es esto que tú dices que hace 6 años no existía, o el espacio, trabajas en Ciudad del Saber, que para aquellas personas que están aquí en Panamá, tal vez based, sabrán o habrán escuchado de Ciudad del Saber, que es una fundación sin fines de lucro, que queda pasando Albrook y Clayton para allá. Hay algunos que lo conocen como eso que queda por allá, hay algunas otras personas que están un poco más claras qué es lo que hace Ciudad del Saber, pero tal vez hay personas afuera que estén escuchando que no están muy claros. Ahora, el nombre es catchy, eso suena interesante, Claro. porque lo dice la Ciudad del Saber, es cool. Pero como para poner un baseline, ¿qué realmente es Ciudad del Saber, este lugar donde trabajas? Para que la gente sepa que es una ciudad, no es una ciudad, es un lugar, qué se hace, cuál es el propósito que tiene, y después vamos a hablar un poquito como de cómo llegaste ahí, Claro. un par de cosas más. Pero... Ciudad del Saber es un proyecto divino que es bien difícil de entender, pero básicamente es lo que solía ser una base militar estadounidense, que es la base militar que protegía el canal, porque Ciudad del Saber está justo al frente del canal de Panamá. Ajá. Esta base militar se convirtió en un hub de innovación. Entonces, ¿cuál es la historia? La historia es que, y me encanta echar el cuento, Okay. imagínense los años 90 en un Panamá post-dictadura. O sea, cuando salió Noriega, hubo la invasión, o sea, el feeling de la gente estaba como por el piso, ¿qué va a pasar? Estábamos tratando como que de, ¿sabes?, salir a flote, salir adelante. Viene esta gente con una idea de hacer una plaza socrática, ¿sí? Un lugar que fuera para el pueblo panameño, para transmitir conocimiento y así poder como evolucionar como sociedad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Durante los 90 los estadounidenses se fueron de Panamá. Nos dieron a nosotros el canal de vuelta en el 99. Perdón. Sí, el 99-2000 pasó. Exacto, y que el último día del año 99 nos dieron el canal y pues habían todos estos espacios que quedaban vacíos y no se sabía qué iban a hacer de esos espacios. Y uno de estos espacios era esta base militar que se llama la base militar Clayton, hoy día conocido como Ciudad del Saber.
Okay. Y pues la gran pregunta de qué hacemos con este espacio, Que además... que es enorme, por cierto. Es una mini ciudad, por eso se llama Ciudad del Saber. Claro. Son 120 hectáreas, más de 200 edificios que eran barracas de soldados. Eso iba a decir, como que para que la gente que no haya escuchado Ciudad del Saber, si no son de Panamá, etcétera, literalmente como dijo Cristina, una mini ciudad, Sí. ya tenía casas construidas, vivía gente ahí, calles, o sea, todo operable, todo. Exacto, era una ciudad diseñada para los militares estadounidenses. Vivían soldados y todo estaba diseñado alrededor de la vida de un soldado. Tenías las viviendas, tenías donde ellos trabajaban, tenías un lugar para que comieran, tenías un teatro y un cine, o sea, todo estaba pensado para... Espacios al aire libre, hay muchísimos Claro, verdes, hay muchísimos verdes. para que te en Ciudad del ejercites. Saber. Entonces es una mini ciudad. Ok. Entonces, bueno, esta es la historia y ahora retomando el tema. Entonces, se crea Ciudad del Saber, que es este espacio, y definen, porque como dijiste, esto era una base. Entiendo, esto es una fundación sin fines de lucro, entonces esto fue un grupo de personas que dijeron, este área se puede convertir en el equivalente a esta plaza socrática, un lugar para compartir ideas y demás. Se opera y se rige como una fundación. Exacto. Y luego comienzan a surgir diferentes programas, diferentes cosas dentro de Ciudad del Saber. Y hoy día, ya para ir entrando un poco más en el tema, tú trabajas dentro del área de startups, que Sí. es, si no me equivoco, la única incubadora, aceleradora que hay en el país que se dedica a agarrar ideas. Sé que no es exclusivo para panameños, o sea, agarrar todo tipo de ideas, a lo que se valora y lo que se valida es una buena idea. Después nos podrás contar un poquito como los parámetros y demás que toman en consideración. Pero bueno, entonces se vuelve un centro a donde las personas que quieran estar rodeados de un ambiente de personas que estén innovando, creando, pensando en pro del país y del futuro, se puedan congregar para tener este intercambio cultural de ideas, etc. Y hoy día en el puesto donde tú trabajas es manager, como dijimos, para el programa de inversión de startups. Exacto. Ok. ¿Qué hacía Cristina antes de llegar? ¿Y cómo llega Cristina ahí? Un montón de cosas. Pues cuando terminé de estudiar, me gradué de mis ambas carreras. Ajá. Yo comencé, una de las palabras con las cuales yo me describo es rebelde. O sea, yo siempre he tenido como un feeling, y por eso es que tú haces clic, porque estoy haciendo lo que hago hoy día. Es como bien rebelde. Me gusta mucho como que, como tú dices, salirme de la tangente y cuestionar las cosas, por qué funcionan así, por qué hacemos esto así, por qué el gobierno hace las cosas que hace, por qué nosotros hacemos esto así, por qué el enchufe es así. Y yo estaba comenzando a tener, cuando me gradué, comencé a tener estos momentos de rebeldía que yo decía como que, wow, ¿será que me voy a graduar, voy a trabajar para algo que no me gusta y me voy a casar, voy a tener hijos y voy a morir? Y that's it. Y ya, entonces me comenzó a tener como que esos momentos de trauma y de miedo por una vida prehecha, que comencé a tener pues estos temas constantes de estar preguntándome y dije, man, ¿será que, o sea, qué voy a hacer? ¿Cuál es el trabajo? ¿Será que hago esto, no hago esto? Y cambié de chip completamente y me fui a trabajar a la cosa más cuadrada del mundo, que es finanzas. Sí, es verdad. Finanzas en una naviera en Panamá. Oh, wow. Qué locura, pero bueno, pues es lo que hice. Y O sea, esto es saliendo de la universidad, esta fue tu primera experiencia. Sí, ¿Ya? saliendo. Y para entender, cuando dices finanzas en una naviera, ¿es para una compañía de estas que abanderan buques o algo? ¿O literalmente me estás hablando de finanzas como dentro de una embarcación? Es una empresa, pues, digo el nombre de la empresa sin issue, ¿no? Sí, o sea, sí, claro. es Maersk, que es una naviera multinacional, son enormes, son gigantes. Sí. Y dentro de esta empresa, ellos tienen un equipo de finanzas. Parte del equipo se enfoca en income, en generar ganancias, y parte del equipo, no es tan grande, se enfoca en entender costos. Y ahí es donde estaba yo. Entonces yo veía la matrix de costos. La parte operativa. De operación de Maersk Latinoamérica y específicamente Brasil. Wow, que es un monstruo by itself. Que tú muy bien sabes que es un monstruo by itself. Sí, y era súper interesante. Estamos luchando allá todo lo que puede tener un monstruo de tres cabezas by itself. ¿Verdad? Ok, pero entonces trabajaste en Maersk, estabas con estas dudas y este tema de
me gusta el concepto de la vida prehecha, o como que tal vez los steps a seguir, salvo la Sí. universidad, el trabajo, tal, la pareja, los hijos, tal. Pero bueno, tienes esta primera experiencia. ¿Qué tiempo estuviste trabajando en la naviera? 3 años. 3 años, ok. Podría imaginar, tú me corregirás, pero podría imaginar que tal vez no era lo que te despertaba con un yupi de la cama todos los días, pero seguramente te llenaste un montón de herramientas y aprendiste demasiado. Me puedo imaginar, o sea, trabajar en un área de finanzas, una multinacional, Sí. o sea, gets you going, pues, o sea, como que aprendes mucho. Estás 3 años ahí. También otra cosa que me gusta entender cuando la gente trabaja en corporate, porque muchas veces, bueno, aquí ha pasado por este podcast todo tipo de personas, la gente que nunca trabaja en corporate, los que toda su vida han sido corporate, entonces, pero me llama la atención de entender quien haya trabajado en corporate o quien haya tenido esa experiencia, las dinámicas dentro de su experiencia en ese corporate. Tú trabajas con un grupo chico, un grupo grande, tenías un team abajo tuyo, o sea, ¿cómo fue tu experiencia como ahí adentro? En mi experiencia ahí adentro, éramos un equipo pequeño dentro de un equipo grande, porque finanzas era grande, no me acuerdo cuánta gente éramos, era un equipo grande y dentro de finanzas había un equipo de 5, éramos nosotros, que éramos los que veíamos cost management, todo el manejo de costes operativos de Maersk. Y cada uno viendo países distintos, ¿no? Éramos 4 hombres y yo, esa es como que la historia de mi vida, porque lo mismo pasaba al inicio con el tema de startups. Sí. Pero ahora escuchándote, una de las cosas que sí me agregó muchísimo a esa experiencia es que me generó thick skin. O sea, en 3 años yo logré, como es corporate, y esa es tal vez la belleza de corporate, que si tú aguantas corporate por un par de años, o muchos años, cuando tú quieras, tú sabes, con una piel de este grueso. Sí. Y eso es algo que 100% se necesita para el mundo de startups. 100%. Claro. Y... Sí, o sea, thick, como tú dices, un thick layer of skin o Sí. esa como resilience, o sea, porque sé que, y me puedo imaginar, yo personalmente no he trabajado en una multinacional, pero conozco de muchas amistades que sí, y sé que no el work rate, como que el workload son pesados, o sea, entiendo que es como ajetreado. Sí. O sea, book of work, no necesariamente es como que tienes el espacio o esa posibilidad de destacar de, Cristina hizo eso, como que a todo el mundo le gusta su pat in the back, pero en multinacionales es tanta gente y tus números son para la próxima persona que se lo pasa a la próxima persona y la próxima persona, Claro. que como que simplemente estás como que metiendo ese workload ahí y como que no hay la oportunidad tal vez de poner en práctica o disfrutar de ese lado creativo, que es lo que me has dicho que de chiquita tenías ese lado creativo, o que startups, o que equipos más chicos, o donde te puedes mover más rápido, o donde puedes tomar decisiones por tu cuenta, se nota un poco más, ¿no? Ese input que uno da. Entonces, bueno, estuviste en Maersk por 3 años, trabajando en el área de finanzas, y de ahí de Maersk viene directo el salto a Ciudad del Saber, ¿o no? No, todavía. Yo en ese momento ni sabía que me quería dedicar a emprendimiento. Eso fue como un proceso orgánico súper interesante, porque pues 3 años en Maersk, claro, porque ahora yo miro para atrás y yo veo que yo estaba en un momento así como que, ¿qué voy a hacer? Probando de todo, claro. Igual como hacía de chiquita, que he probado varias cosas como para entender qué me gustaba. Maersk me empujó tanto, como tú dices, con el workload intenso. La verdad que yo sí tuve muchas oportunidades de brillar, lo cual, great, sí. Liderando proyectos y tal, que también me agregaron valor hacia lo que estoy haciendo hoy día. Y nada, hubo un momento pegado al año 3 que yo decía como que de vuelta, igual me sentí como me sentí estando en la universidad, como que ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es esto lo que tú dices de yo darle un número que se lo da a otra persona, que se lo da a otra persona, que se lo da a otra persona? ¿Para qué? O sea, claro, el mundo de las navieras es importante. O sea, si a mí no me llega mi comida, si a mí no me llega, dije, cosas importantes, eso es lo que mueve el mundo. Claro, sí, logística. O sea, exacto, 100%. Y esto es un país de logística y me encanta, pero no te veías ahí. O sea, no te... Había algo tal vez que no te hacía el clic. Como que... Porque, ojo, hay gente que se encuentra ahí. Sí. Y se siente ahí identificado y ama y simplemente se va por esa línea y podrá pasar todos los años de su vida ahí.
Pero cuando uno está en ese tipo de espacios y no se encuentra, entonces comienza a hacerte como esa vocecita en la parte de atrás de la cabeza, comienzan a surgir estas preguntas. El primer día esa pregunta, pues no hace nada, vas el próximo día a trabajar y no pasa nada. Pero cuando tienes un montón de días con esa vocecita atrás, entonces comienzan a venir estos momentos de, como lo que dijiste, de qué hago aquí, qué hago, es lo que quiero, no es lo que quiero, hacia dónde voy. Ok, entonces experiencia en Maersk, 3 años, comienza la vocecita a asomarse por ahí, qué está pasando, qué hago, hacia dónde voy, es esto, no es esto, ¿qué pasa después? Varias de mis amigas habían comenzado a emprender ellas mismas. Okay. Entonces yo comencé a ver como que, o sea, ese fue mi primer exposure a ese mundito. Vi varias de mis mejores amigas emprender y yo comenzaba, ellas son coaches, ambas que emprendieron son coaches, Okay. y una se convirtió en coach de negocios aquí en Panamá. Yo comencé a verlas a ellas, como que en este mundo del emprendimiento, iba mucho a sus eventos, me empapé bastante del mundo del emprendimiento y amarraba el del emprendimiento al mundo de crecimiento personal, bastante. Okay. Entonces se mezcló todas estas cosas de yo pensar que esto no aquí con el tema de crecimiento personal, ver a mis mejores amigas emprender y nada, comencé a buscar maestrías de emprendimiento e innovación porque yo decía, ay, man, aquí hay algo que me llama la atención, que me interesa, que sí me emociona. Y me fui a estudiar a Madrid, a la Universidad Complutense de Madrid, y me encantó el tema. Es un máster en emprendimiento e innovación de negocios. Y la cambié de vuelta, o sea, completamente. Para irnos ubicando en el timeline, que siempre me gustan las historias, como buena historia, que tenga su timeline. ¿A qué edad tienes cuando está pasando todo esto? ¿Te vas a hacer tu máster, etcétera? 25. 25. Es que me gusta mucho porque una gran parte de la audiencia aquí es joven, entonces está entre sus 18, 20, 30, 40s, pero no tanto, pero 18 a 30 por ahí. Entonces, como para que tengan idea de en qué momento las personas que vienen toman decisiones, o hay gente que me ha dicho que ha sido mucho más tarde en su vida, hay gente que me ha dicho que ha sido mucho más temprano, entonces como que cool que escuchen. Son 25 años, te vas, encuentras un tema que te llama la atención, tienes también la experiencia de vivir afuera, que es súper cool, claro. Algo diferente, eso, la cultura, cambio de cultura, abre las perspectivas. Comienzas a estudiar entonces este máster. Seguramente, no sé, tú me corregirás, pero seguramente estudiándolo, pero todavía no al 100% claro cómo se come esto y a qué lo voy a aplicar. Pero quería aprender de esto, ¿sabes? Como que, no es como que me fui a coger un máster en diseño de interiores, bueno, entonces sé que voy a hacer diseño interior. Como que el máster es en innovación y emprendimiento de negocios. Okay. Innovación y emprendimiento en negocios, pero todavía no estás tal vez 100% segura cómo aterrizas eso de vuelta cuando llegas a Panamá. Entonces, bueno, tienes esa experiencia. Esto, I guess que fue como un año-ish por ahí. Sí, 2 años. 2 años. Ok, 2 años. Wow, qué amazing, qué delicia vivir allá 2 años. Y toda la experiencia. Pero bueno, entonces regresas, 26, 27, 28, tal vez por ahí en ese age range, llegas a Panamá y ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Estudié todo este tema exactamente como tú dices, lo estaba estudiando pero no sabía exactamente cómo lo iba a aplicar. Allá tuve otra pasantía que me dio otro skill en algo que yo no había hecho nunca, que es mercadeo, imagínate. O sea, sumando skills a través de la vida, que nunca me hizo sentido hasta ahora. Y bueno, terminó todo y mi mejor amigo se llama Andrés y él está trabajando en Ciudad del Saber. Ajá, claro. En el Centro de Innovación. Entonces, por él, ya yo había comenzado a ver que había este equipo que trabaja con emprendimiento femenino, que trabaja con startups. Apenas comenzaba el equipo de startups a formarse y que habían coworkings y todos estos temas. ¿Conocía Ciudad del Saber previo a que Andrés estuviera ahí o la verdad que poco? O sea, no tenías mucha idea. Poco. Como pasa mucho, o sea, Sí. Hay mucha gente que desconoce lo que hace Ciudad del Saber, desconoce que existe Exacto. Ciudad del Saber. O sea, saben que Ciudad del Saber queda donde se queda Ciudad del Saber, pero desconocen realmente lo que hace Ciudad del Saber. Tú estabas más o menos en esa línea, como que no estaba muy enterada, no sabías, y como tú dices también, pues era algo nuevo que se estaba formando. Sí, entonces lo conocí a través de él, a través de mi mejor amigo, y nada, cuando llegó el momento, ya como al año y medio, ya yo había terminado mi máster, había terminado mi pasantía, o la estaba haciendo, mejor dicho, y ya de vuelta yo como que comencé a buscar trabajo allá. Y en ese momento... En Madrid.
Ajá, bueno, en ese momento estaba trabajando en Barcelona, o sea, yo me había mudado. Estudié en Madrid y después conseguí un internship en Barcelona, así que belleza. Ok, Me encanta. ok. Tuviste both sides, pudiste conocer Madrid, trabajaste en Barcelona. Sí, Okay. y en Barcelona, eso sí fue game changer. En Barcelona trabajé en Barcelona Activa, que es un lugar para emprendimiento, para startups del Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, en ese momento yo ya estaba trabajando en mercadeo, pero estaba viendo los insights de un startup, de otros startups en este coworking que ellos tenían allá. Y pues nada, hubo un día, literal, que yo estaba comenzando a ver trabajos en España que estaba en ese momento difícil, Sí. bien difícil, y pues comencé a ver trabajos en Panamá y pues el destino se alinea y abrieron una posición, o sea, abrieron la O posición. sea, justo para ese momento se En ese creó momento. la cosa, por eso es que literalmente dice que no existía. O sea, No existía. O sea, se abre una posición para especialista de inversión en startups, que fue como yo entré a Ciudad del Saber antes de ser manager. Ok. Se abre eso y yo dije, Cristina, Esto es para ti. esto no es para nadie más, esto es para ti. Ok. Y apliqué un montón de gente porque pues esto es un tema que llama muchísimo la atención. Claro. Y bueno, el cuento de cómo quedé bien interesante. Te lo he hecho. Claro, por supuesto. Obvio. Yo apliqué, junto conmigo aplicaron Estando todavía 120, allá. estando allá, Estando allá. 120 personas. Yo Wow. me quedé creer y dije, Wow. para un país del tamaño de Panamá, que hay un tema de startups, que todavía era algo que estaba bastante nuevo, apliqué 120 personas, una locura. Sí. Y me comenzó a dar mis temas de nervio y de inseguridad y por qué yo versus 120 personas. ¿Quiénes serán esos otros 120? ¿Qué Y los otros tienen? 120, Claro. como yo tenía mi super friend en Ciudad del Saber, él me decía, dije, mal, los otros perfiles están a otro nivel, son diseñadores de producto, entonces ahí de vuelta a mis raíces de diseño industrial. Ajá. Era pura gente similar o más formada que yo. Yo dije, no. Ok. La cosa es que comenzaron a hacer su filtro Ok. y yo quedé como una de las top 10 y te iban avisando, dije, filtro de los 50, filtro de los 20, filtro de top 10. Yo dije, Dios mío. Y me dijeron que si yo quería el puesto, tenía que ir a Panamá a un panel final con los otros chicos y chicas que habían quedado Ok. para el puesto. Entonces nada, yo le dije a mi De jefa una vez. que yo me iba, le pagué a mi roommate el mes que quedaba del piso, Empacaste tus cosas. agarré mis cosas y le dije a mi mamá que voy para atrás porque pues este puesto es mío. Y me fui, agarré un boleto, compré un boleto y me fui, chao. Y llegué aquí y pues fui a mi panel. Ok. Y fueron varios paneles, o sea, bien intenso el proceso del Ciudad del Saber, los amo por ser tan intenso, que era físicamente, o sea, yo estaba físicamente con los otros 6 o 7 candidatos y pues cada uno tenía que dar coaching, que dar opiniones, que hablar de startups, de innovación, o sea, Ok. interesante como que ver a tu contrincante. Claro, y compartir ese último proceso, porque Sí. como quedaste tú, puede haber quedado el otro y puede haber quedado el otro, y como tú dices, estoy seguro que todos eran perfiles muy buenos Sí. y que cualquiera, digamos, que si Ciudad del Saber le hubiera dado la confianza, seguramente hubiera hecho un buen trabajo. O sea, era una selección que no es como que hay veces que uno llega a un lugar y tal vez, no sé, como que, un ejemplo, llegar a una carrera y físicamente tú ves al resto de los contrincantes y dices, bueno, yo voy a ganar la carrera. O sea, aquí no era ese tipo de experiencia, como que era como que gente muy capaz, cualquiera podría rellenar este espacio. Sí. Entonces, bueno, me imagino que esa época o ese momento fue como un roller coaster, seguro Una lleno locura. de emociones. ¿Qué tiempo fue como este proceso de selección? O sea, ¿qué tiempo duró entre que aplicaste? Entre que apliqué, se tomaron buen tiempo, lo cual me funcionó belleza porque estuve como 1 o 2 meses más en Barcelona. Ok. Pero como aplicaron tantas personas, se puso compleja la cosa de leer Claro, currículum, tú sabes. claro. Entonces, que no sé quién se fue de vacaciones, X. Las cosas que hacen que el tiempo pase, pudo haber pasado como 1 mes y medio antes que yo me fuera de Barcelona y 1 mes para que ya me dijeran que me habían escogido. Okay. So, casi 2 meses y medio. Sí, 2 meses y medio, bastante tiempo, estamos hablando de 75 días, 80 días.
Ok. Y entonces entras finalmente a Ciudad del Saber. Entras finalmente a Ciudad del Saber en esta posición que se acaba de crear, que me dijiste no era manager, sino que era especialista en inversión para startups. Exacto. Okay. Ahora, para que la gente entienda también, Ciudad del Saber, como dijimos, es una fundación sin fines de lucro que tiene varias cosas. Obviamente opera y maneja todo ese área que era la base de Clayton, que ya nos contaste el cuento, o sea que tiene también alquileres de oficinas, etcétera, etcétera, viviendas, creo que también tiene vivienda, coworking, espacios comerciales, la plaza donde venden comida, o sea, todo lo que tiene que tener una ciudad, ¿no? Claro, y entonces la opera. Pero aparte de eso también tiene diferentes proyectos, hay muchos proyectos, sé que de responsabilidad social, sé que tienen el canal de empresarias, que es el tema de emprendimiento y apoyo para empresarias, mujeres de todo tipo, tanto las artesanales como todo tipo. Y entonces tienen este programa de inversión en startups que obviamente aplican personas, pasan un filtro, se les hace un acompañamiento, que de hecho hace poco terminaron uno de sus cohorts de incubación y se van para el de aceleración. Entonces, cuando entras a Ciudad del Saber, este programa realmente está como en su pinino, pues, o sea, está comenzando el programa. Sí, cuando yo entré... un paréntesis, ¿qué tiempo tienes ya en Ciudad del Saber? Cumplí 4 años. Ok, so para que picture this, hace 4 años, obviamente Panamá no es el país a donde no está liderando ni es la punta de la lanza en temas de innovación, so obviamente estamos aprendiendo as it goes y estamos en pañales, en pininos, etc. So hace 4 años entras, estoy seguro que hace 4 años el programa era otra cosa a lo que es hoy día. Un programa espectacular. Yo tuve la oportunidad de participar ahorita como mentor en el último cohort que tuvieron de incubación y el programa me encantó, una alianza brutal que hicieron con Bridge for Billions. So, yo me imagino que lo que tienes hoy día y con las herramientas con las que trabajas hoy día y lo que trabajas hoy día es muy distinto a cuando entraste hace 4 años. Entonces, pero muy cool eso de que entraste también en algo que se estaba creando. Pues, tienes la posibilidad de poner muchísimo input y mucha cabeza a un proyecto que se está formando. Entonces, bueno, entras hace casi 4 años a Ciudad del Saber, entras en esta posición que es especialista en inversión en startups. ¿Y qué pasa? ¿Qué había algo sucediendo? Estaban apenas como formando la estructura, o sea, ¿qué es lo que te encuentras cuando llegas a Ciudad del Saber? Me da risa porque había todo menos startups. O sea, era complejo comenzar un programa que ya había comenzado cuando yo entré, complejo comenzar un programa enfocado en atraer este tipo de empresas que en ese momento eran como 3 o 4. O sea, había un Degusta, había un Encuentra 24, un Concerta, que fue hace 1000 años y ¿qué más? Entonces, cuando yo entré, estaban firmando su tercera inversión. Hoy ya tenemos 13. Era la tercera inversión. Y había pocas personas, todos eran hombres, esa es la principal diferencia hoy día. Tenemos muchas mujeres, todavía no llegamos al 50-50, pero estamos como un 60-40. Wow. 60 hombres, 40 mujeres. Que en STEM Fields y por supuesto que dentro de innovación, que eso va dentro de STEM Fields, tecnología, etcétera, el balance es así, pues, o sea, es como un espacio muy ocupado por hombres, pero que cada vez se va llevando más hacia esa media. Sí. Pero entonces fue con lo que te encontraste cuando entraste. Me encontré con puro man y con pocos startups, pero con un equipo y con una ciudad, ¿sabes?, muy enfocada en encontrarlos, o generarlos, crearlos, formarlos. Crear el ecosistema para que se cultive ese tipo de pensamiento, ese tipo de iniciativas. Exacto, entonces era un programa muy nuevo y pues estábamos buscando como que entender cuál era el rol que queríamos que tuviera el programa, cómo utilizar de mejor forma la inversión que daba Ciudad del Saber para la validación de los modelos de negocios de los startups, y estábamos buscando como qué había que hacer para crear más de estos perfiles, de este tipo de empresas que pues es la razón por la cual yo estoy ahí y es la razón por la cual Ciudad del Saber invierte, ¿no?, capital semilla para que estas empresas tengan más probabilidad de éxito a través de su vida empresarial. Claro, que muchas veces pasa y lo que dijiste ahorita, o sea, probabilidades de éxito.
una de las cosas que yo he visto, porque he tenido la oportunidad de estar ya de ambos lados, tanto de ayudar en los pininos o el inicio de una empresa que haya recibido funding, que fue con Sebastián y Fitwave, que estuve con ellos al inicio, como ahora del lado del mentor y también trabajando en un startup. O sea, he visto como varios lados que uno pensaría que sí, probabilidades de éxito, se necesita plata. Estamos de acuerdo en que se necesita plata. Pero me he dado cuenta en el camino y teniendo las experiencias que recibir plata sin estar muy claro lo que vas a hacer con esa plata equals to almost nothing. O sea, exacto. Entonces como que hay mucho pre-work que hay que hacer antes, que si uno no tiene este tipo de soporte, de apoyo, de personas que te guíen y que te eduquen en el tema, solamente te centras en que lo que necesito es plata y sin plata no puedo hacer que funcione. Pero entonces comienzas a introducir todos estos temas como de buscar hacer un MVP, para que haga mucho más sentido el tema de que si te llega a llegar plata o si realmente ya estás listo para buscar plata y te llega, que cada dólar cuente, ¿no? Porque hay mucho, sé que hay mucha como malversión de esos fondos cuando no tienes un plan, cuando no tienes idea hacia dónde vas, o no. Hay muchas cosas que te han faltado definir. Entonces, bueno, comienzas a trabajar en la estructura junto al equipo de crear como justamente la infraestructura que motive a que salgan más estas empresas y que las que ya están creadas o ya tienen un poquito más de pasos dados, se le pueda dar un sistema de soporte, aparte de si llegan a ser fondeadas por Ciudad Saber. También para entender, cuando Ciudad del Saber te fondea, que ya me dicen que han tenido 13 proyectos en los cuales han entrado como partners o como funding, como persona que da fondos o da acceso a fondos, ¿qué es lo que busca Ciudad del Saber? O sea, ¿qué hace Ciudad del Saber? ¿Es equity? ¿Es la plataforma para apoyarlos? Sé que la inversión de Ciudad del Saber es mucho menos agresiva con lo que piden para atrás que el resto de las cosas que existen aquí en Panamá. Sí. Entonces, ¿cuál? O sea, como que, ¿por qué? ¿Para qué? Sí, Ciudad del Saber invierte utilizando una herramienta que se llama SafeNote, que es como la creó Y Combinator, que es la aceleradora número 1 del mundo, que está en Silicon Valley. Ellos aceleraron a Airbnb, a Dropbox y un montón de gente espectacular. Y ellos crearon este draft de contrato que es como mucho más fácil de utilizar para invertir en este tipo de empresas que son muy etapa temprana. Claro, sí, no tienes que entrar en pelea de evaluation, etc. Claro, porque eso es lo último que se quiere. Cuando tú estás en una etapa tan temprana, estás como en idea o estás validando todavía tu mínimo producto viable, no tienes tracción, no tienes tantos clientes, es importante pues buscar lo que sea más sano para tu empresa en cuanto a la sociedad. Porque si tú tienes a alguien como un Shark Tank, por ejemplo, que viene algún inversionista que te dice que nos ha pasado, pero más que nada por falta de información, pues. Que viene algún inversionista que te dice, oye, te voy a dar 50,000, pero yo quiero el 30% de tu empresa. O el 50%, que yo lo he visto y lo he escuchado. Es una etapa demasiado temprana como para entrar en temas de porcentaje directamente y más porcentaje de ese tamaño. Claro, y es casi que una muerte segura para esa empresa. Exacto. Pierdes el control down the line. Cuando Sí. necesites levantar capital más adelante, chao control, porque ya diste el 50% super early stage. Sí. El SafeNote, y como para ampliar un poquito en este tema, que lo he visto también en el área donde yo trabajo, es justamente eso, es no entrar en la discusión o en el tira y jala de mi empresa vale tanto ahorita y por eso te doy este porcentaje, pero ¿por qué vale eso ahorita si te das una idea? Entonces es una nota convertible, SafeNote, que Exacto, como la evolución de la nota convertible. Que son muy similares, ¿no? Sí. Que es, te doy un cierto tipo de descuento más adelante cuando ya esté un poco más establecido y sepa realmente cuál es la valorización. Exacto, o sea, básicamente lo que dice es, firmamos el contrato que dice hoy Ciudad del Saber te invierte $25,000. En un futuro, cuando la empresa ya tenga se valore, un evento de liquidez, entonces Ciudad del Saber va a decir, ok, tú hoy día te valoraste en $1 millón, esos 25,000 que yo di hace 2 años, ¿cuánto vale? Entonces es una regla de 3 que busca asegurar
que sea positivo para el startup, ¿no? O sea, que Ciudad del Saber no se lleve por $25,000, no se lleve el 30% de la empresa, que se lleve 5, 4, 3, 2% de la empresa, dependiendo de cuánto se va a en ese momento del futuro donde lograste esa liquidez que se busca. Exacto, donde tienes más números, más data. Ya sabes cuánto estás vendiendo, ya validaste, ¿eh? Ya dentro de 2 años algo debe estar validado, o alguien más te puso capital, un angel o cualquier otro inversionista, y esa te entrada, valoró. claro, esa entrada de capital externa valora pues la empresa porque con esa persona sí seguramente negociaste. Te doy un 5%, sí. No rondo, te doy un 5% por $10,000. Por ende la empresa vale $200,000. Así. Exacto. Entonces, bueno, ese es el vehículo que usan para las inversiones en este tipo de startups que hoy día tienen 3. Ahora, regresemos un poquito atrás antes de pensar en la plata, etcétera, de la inversión, que obviamente no es todo el mundo que se la lleva, son solamente 13. ¿Cuántas empresas han pasado por Ciudad del Saber? O sea, por el programa o por... Sí, un rough estimate de empresas que hayan pasado. Lo que pasa es que nuestro programa más masivo, que en verdad no es masivo, pero bueno, atrae más gente, es nuestro programa de incubación, que es la previa al programa de aceleración, porque pues puede tener mucha más gente porque no se invierte. Exacto. Es un programa de incubación en el cual tú entras con una idea, o si ya tuviste un mínimo producto viable y ahora quieres volver a validarlo, pues pasas por este proceso donde tú vas paso a paso validando tu idea de negocios. Entonces, en este programa sí han pasado, este año pasaron 21, pues tú fuiste mentor, entonces sí aguanta mucha más gente. Okay. Desde el 2015 hasta hoy han pasado alrededor de 100, porque los primeros 3 años habían pasado como 80, han pasado como 100, 110 empresas. En verdad, cuando lo ves así, que bien es cierto, como tú dijiste, no es aceleración, no estamos hablando de que te voy a fondear, sí, pero estamos hablando de que con un proceso ya aprobado, estructurado, con un mucho mayor soporte, lo que tú podrías tener by your own, te voy a ayudar a ayudarte a hacerte cuestionamientos aquí y aquí y aquí para que tú mismo también aprendas de tu negocio. O sea, yo como tú dices, tuve la oportunidad de ser mentor y en verdad fue impresionante cómo fueron 90 días, o sea, como un deep dive por 90 días intensivo, 8 módulos desde cuál es tu idea hasta cuáles son tus números, hasta cuál es tu modelo de marketing, de negocio, etc. Y en verdad era curioso ver a los emprendedores. Yo tuve la oportunidad de compartir con 2 emprendedores, como que ellos mismos darse cuenta de, wow, cosas de su propio negocio que no habían puesto o ni siquiera habían contextualizado, y gracias a estas plataformas y gracias a un proceso ya bien estructurado decían como que, wow, en verdad esto o no estaba bien planteado o no era la idea correcta o esto no es lo primero que debe venir en mi plan de ejecución. Como que te das cuenta de este tipo de cosas cuando tienes este tipo de soporte y lugares como Ciudad del Saber que impulsan esto. Ahora, luego del proceso de incubación, sí tienes un programa que, como tú dices, es aceleración. ¿Qué pasa en ese programa de aceleración? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Como para dar un poquito de... Sí, pues el programa de incubación es el programa al cual tú entras en etapa usualmente de idea o estás bastante early stage. Cuando tú ya vas al programa de aceleración, en nuestro caso, ya vas con algo, pasaste por incubación y vas con algo más pensado, más validado, como tú dices, tal cual. Te diste cuenta de cositas que sí funcionaban, otras que no. Ya vas como con una madurez un poco más interesante para entonces estar listo para recibir inversión en efectivo, que esa es la principal diferencia que hay entre un programa de incubación de Ciudad del Saber y uno de aceleración. Recibes inversión, esto significa que Ciudad del Saber en un futuro, cuando levantes inversión y nosotros tengamos acciones y todo este tema ocurra, Ciudad del Saber va a ser tu socio. Exacto. Entonces, me encanta porque nos enfocamos en buscar, ahorita mismo estamos buscando 5. Entonces, de un funnel de 21 vamos a 5 que vamos a acelerar. Entonces, la principal diferencia es que es la inversión y pues que ya nos metemos muy a profundidad, muy a fondo con cada uno de los startups. Claro, ya lo comienzas a ver
mucho más a diario porque, tío, también estás invested en la compañía. Exacto, cambia el mindset, cambia el feeling. Claro. Sí, Claro, mucho a profundidad. en uno eres, entre comillas, Godfather, o sea, te doy mi playing ground, aprende, usa mis herramientas, participa, consúltame. La otra es, ya soy tu sidekick, o sea, yo estoy contigo en este venture y tu éxito es mi éxito. Exacto, entonces ya cambia mucho porque ahora ya no es nos vemos como una vez a la semana, sino que obligatoriamente nos tenemos que ver una vez a la semana. Tienes posibilidad de trabajar acá, sí, o sea, acá 100%. en Ciudad del Saber. En Ciudad del Saber nos tenemos que ver. Tienes herramientas nuestras que puedes utilizar tú también. Sí, o sea, ya nos metemos muy hands-on. El equipo de startups, ya por ejemplo, una de las cosas que hacemos es que si el startup dice necesito un brainstorming de hoy, de 12 a 5 de la tarde, nosotros estamos ahí. Porque ya es, nos toca mucho, nos lleva muchos solo founders que están solos, entonces necesitas, qué belleza no tener a alguien necesariamente en tu equipo, pero tener a alguien que esté ahí contigo, sí, brainstormeando y pensando en qué cosas puedes hacer o qué estás haciendo mal, qué cosas puedes funcionar mejor. Entonces esa es como la principal diferencia. Yo me río, es una broma pero es muy en serio. En el mundo del emprendimiento está esto de las 3 Fs. Friends, Family y Fools. Amigos, familia y tontos. Entonces Ciudad del Saber invierte en una etapa tan temprana y tan como delicada que Ciudad del Saber, yo le digo que es el fool, es el tonto. Claro. O sea, Ciudad del Saber es la persona que se da la mano con tu mamá y con tu papá y dice, yo también creo en ti. O sea, yo también creo en ti. Claro. Entonces es como tú decías al inicio, es algo mucho más, no es tan shark, no es tan... Sí, no es ir al banco a sacar $50,000 con las tasas y con los plazos y sin ni un tipo de apoyo, no puedes llamar al abogado del banco a que te ayude, ni puedes llamar al de diseño del banco, o sea, entonces acá obviamente es mucho más en pro, no solo de la empresa, sí, por supuesto la empresa, porque estás invested en la empresa como Ciudad del Saber, sino ustedes también tienen el concepto de emprendimiento, innovación, o sea, ustedes están también en pro de la innovación, del ecosistema. Exacto. Del ecosistema de lo que se crea en Panamá. Por eso sé que también dan recursos gratuitos a gente que no están en sus programas, o sea, sé que hay seminarios, el hacer de la ciudad, que ahora es un programa que tienen, gratuito, yo me puedo conectar y puedo aprender de X, Y, Z tema. Entonces, este tipo de cosas te hacen ver que como fundación sí tienen como esa visión un poco más broad de no solamente invierto y quiero mi retorno, sino estoy fomentando la cultura, la innovación, el cambio social, etcétera, a través de los programas que tienen. Ahora ya estamos llegando casi al final de la conversación, entonces quiero hacer como un pequeño como rapid fire Q&A, ¿no? Y te voy a hacer un par de preguntas para entender como desde tu scope que has trabajado y que has visto por varios años temas de emprendimiento, para darle como un poco de luces a las personas. Antes de algo interesante, muchos solo founders y muchos seguramente que has visto que no, que son gente conjunta o que hay un founder y se ha apoyado en alguien temporal o no temporalmente para crear la empresa. Entonces esto es como más un poquito como de extraerte como tus puntos de vista y knowledge de lo que has visto y qué crees que funcione, qué crees que no funcione, o cuál por lo menos es hacia donde tú te inclinarías si tuvieras que emprender. El primer tema me encanta y creo que es sumamente importante, partners, o sea, ¿con quién te asocias? Solo founder o personas que han sido founders en conjuntos o co-founders, ¿cuál crees que es una mejor ruta? Si vamos by the book, el tema de tener un equipo es lo mejor. Emprender es duro, hacer un startup es 10 veces más duro. Entonces, si tú te tienes a ti misma y una persona más, es algo que es muy positivo y es a la persona correcta porque al final es como un matrimonio. Lo decimos en broma, pero es muy en serio. O sea, he escuchado esa frase. Tal cual, ese equipo que tú tienes es el equipo que va a emprender contigo por los próximos 10 años mínimo. Claro. Entonces esa es una persona que tú tienes que estar dispuesta a estar en las buenas y en las malas. Tal cual, patrimonio, aceptarle lo bueno y lo malo
y que al final tú digas, oye, esta es la persona con la que yo quiero hacer Saber empresa. cuáles son sus fortalezas y que él desarrolle sus fortalezas y saber cuáles son sus debilidades y ver si yo le cubro esas debilidades. Sí, ahora, ese es mi favorito, cuando yo veo un equipo balanceado que se compenetran, se van bien, tú sabes, estas dos personas muy bien haciendo un startup. Ahora, prefiero solo founder a un equipo mal hecho. Me han llegado equipos de 3, de 2, que yo digo, que es este equipo, o sea, no se llevan bien, o los 3 hacen lo mismo. Ajá. Y he visto un solo founder, por ejemplo, el caso de Sebastián, que después fue solo founder, que valió más que estar con la persona que era errónea. Claro. Entonces ese es mi orden. Equipo que se compenetra bien, y después solo founder, y después equipo mal hecho. Ok, interesante. Ahora, otra pregunta que me surge. ¿Qué tipo de áreas ves en el tema de innovación, emprendimiento aquí en Panamá que tal vez no han sido explotadas? ¿Dónde crees que hay oportunidad aquí? Agua, que es una de las cosas que Ciudad del Saber se ha estado como que metiendo así poquito a poquito. O sea, para mí ya muy personalmente Panamá tiene que ser como el papá del agua, ¿sabes? O sea, es algo que, igual como en Israel, que ellos sacan, dije, agua de la humedad de las paredes, o sea, es una cosa increíble. Nosotros aquí tenemos agua por todos lados. Que literalmente dije, medio que, entre comillas, preñan las nubes para que tiren más agua. Sí, literal. Tal cual. El tema del agua es algo que hay muchísimo mucha tela que cortar ahí. Tenemos un canal que le interesa muchísimo el tema del agua. Claro. Porque uno de sus principales problemas en los próximos 10 años. Ajá. Entonces, ese es un tema que tiene un Ciudad del Saber, que te puede no solamente generar, sino atraer. Si no hay aquí, pues nada, hay que atraer para inspirar a los demás, puede atraer emprendimientos de agua que traigan soluciones para aplicar aquí. Hace unos años hicimos un challenge que fue el H2O Challenge, enfocado en atraer emprendimientos de Panamá y del mundo. O sea, fue una convocatoria mundial que estuvieran solucionando cosas de agua. Sostenibilidad based on tema del agua. Y ese es un tema que a mí siempre me ronda la cabeza, que hay que volver como que a alinearnos todos, como tú dices, el ecosistema, porque es algo que veo más urgente. Más y más urgente. Logística, cosas de Panamá, ¿no? Pero agua, ese es uno que no necesariamente todo el mundo ve. Que no está en el spotlight, ¿no? O sea, por supuesto, como dijiste, innovación en logística, etcétera. Banco, fintech, Makes sense por la posición que tenemos. Fintech, obviamente, también que está booming ahorita y que hay muchísimos ojos y personas entrando en ese campo. Pero mira, no me esperé esa respuesta ahora, me gusta, interesante. Pero me hace muchísimo sentido, por supuesto. Con el canal. Claro. Me gusta. Otra pregunta que me surge en el tema de innovación y de emprendimiento y demás. Si tuvieras que poner, hay un montón, pero si tuvieras que poner 3 skills, así hay una bolsa llena de ballots y cada una de esas ballots es un skill, 3 skills que tú pudieras handpick para sacar, para ponerle ese emprendedor ideal, ¿cuáles serían esas 3? Ideal es alguien que tiene hambre, esa siempre es la que a mí me viene a la cabeza. He trabajado con emprendedores y emprendedoras que aman lo que hacen, tienen hambre, tal vez no tienen ciertos skills, pero el hambre de esa gente les gana a los demás que sí tienen los skills, pero en verdad no tienes tantas ganas de hacer algo, no te mueres por resolver algo. El hambre te vuelve recursivo. Yes. Okay. El hambre le gana al resto de cosas increíblemente. Entonces, tener hambre, tener labia para vender. Eso he trabajado mucho claro, en este mundo uno trabaja mucho con programadores, ¿no? O sea, personas que no necesariamente por el perfil que tienen, aunque hay algunos programadores que son vendedores que wow, tú eres como algo que nunca antes se había visto en este mundo. Un unicornio. Sí, eres un unicornio específico, pero chuzo, el tema de la labia para vender, y no solamente vender a inversionistas o a tus clientes, sino venderle a la gente, a un socio que tú quieres, oye, esta es mi visión, yo quiero estar aquí, no sé qué, es importante. Entonces el hambre, la labia y no sé si esta es la palabra, pero la introspección.
para crecer más rápido. He trabajado con founders que por no ser tan introspectivos, no se dan cuenta de los errores que están haciendo una y otra vez. Entonces, he visto que el tema de tú tener ese autotermómetro de entender qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal como líder, vale por 10. Ok. Me gusta. La primera me gustó muchísimo. Hambre. Sí. Es verdad. Es como, lo alineo mucho con eso de que tarde o temprano la disciplina mata al talento. O sea, si tú estás ahí, Sí. tú eres constante. Hay un man que se llama, a mí me encanta el tema así como tú dijiste de como self-help y desarrollo de inteligencia emocional y crecimiento personal, etc. Y hay un tipo que se llama E.T. The Hip Hop Preacher. Buenísimo, él manda conferencias y habla de todos estos temas y él es un man de Estados Unidos que viene súper de abajo, etcétera, etcétera. Y él le echa un cuento de un tipo que le estaba pidiendo a este man que tenía más experiencia que él en negocios, etcétera, que le enseñara cuál era su secreto, etcétera. Y entonces él le dijo, encuéntrame en la playa mañana a las 4 de la mañana. Entonces, ¿pero para qué? Si encuéntrame mañana en la playa a las 4 de la mañana. Y entonces se encuentran ahí y tal, y esta persona que le estaba como tratando de pedir el secreto, etcétera, no termina de entender por qué el secreto estaría en la playa a las 4 de la mañana. Entonces él lo recibe ahí, etcétera, le dice, acompáñame y métete conmigo al mar. Early, estamos hablando de que esta persona vive en LA, o mar helado, etcétera, 4 de la mañana. Le dice, ¿para qué? No, métete conmigo al mar. Y cuando está dentro del mar, él agarra y lo hunde. Y lo hunde y lo mantiene abajo del agua, y lo mantiene abajo del agua hasta el momento donde esa persona se comienza a quedar sin aire y pelea con todo porque necesitas esa bocanada de aire. Y sale y da ese aliento porque se estaba asfixiando, y entonces él le dice, hasta que tú no lo quieras, as much as necesitabas esa bocanada de aire, entonces te estás perdiendo lo que realmente se necesita. Y es eso, o sea, Sí. esa hambre, esas ganas, esa bocanada de aire, no porque la quieres, sino porque te hace falta y la necesitas, porque it's do or die, ¿sabes? Sí. Ese, como que ese hambre, y me gustó mucho que lo hayas puesto allá arriba en esa posición número 1, es sumamente interesante. Que eso, y como tú dices, eso a veces le gana a esa persona que tal vez tiene más herramientas, más skills, más conocimiento. En papel. En papel, sí. Exacto. Es súper interesante. Yo creo que el hambre, ahora que lo dijiste y todo el tema del mar, o sea, este último año y medio de pandemia, más el hambre fue clave. Fue la clave. O sea, hubo momentos en la pandemia que yo, viendo este portafolio de 13 inversiones de startups, yo decía, esto nos borró el portafolio. O sea, hasta aquí llegó esto, Dios mío, me va a botar, no van a invertir más en startups, porque la cosa estaba, no solamente aquí, pues en el mundo. Hay un estudio que salió de Startup Genome que decía, los startups en el mundo tienen en promedio 3 meses de runway. Cuando una pandemia, mucho más de 3 meses. Complicado. Entonces, ¿qué pasa? Y esto me parece que es la gran fortaleza de los emprendedores y específicamente de los startups latinos, o si eres de afuera, pues que vives en Panamá o en Latinoamérica, y es que el hambre fue esa bocanada de aire este último año. Fue una cosa tan seria, o sea, la gente estaba, los startups con los que yo trabajo estaban así, mínimamente, de tener o que cerrar o pues vamos a tirar esto a la basura, a ver qué pasa. Y al final, ahora que ya ha pasado pues, 1 año y medio de pandemia, todos viven. Hay algunos que están, pues que la pandemia les cayó muy bien y crecieron sus negocios. Hay otros que la pandemia les cayó fatal y ahora están como que volviendo a... Pero lo pelearon, o sea... Lo pelearon y encontraron la forma de seguir adelante. Sí, de pivotear o de reinventarse o de aguantar hasta que el sol saliera de vuelta, o poco a poco vaya saliendo un Tal poco. cual. Y la diferencia fueron 2 de las cosas que dije. Uno, el hambre, de, yo sé que esto tiene que salir, esa rabia que uno le da con esa bocanada de aire, yo sé que esto tiene que salir, tiene que haber alguna forma. Y lo segundo fue todo ese tema de introspección, que ahora lo voy a cambiar a inteligencia emocional. Hubo muchos temas de inteligencia
inteligencia emocional y de aguante espiritual y emocional de los mismos startups para echar hacia adelante. Claro, de sus founders y de su team. Duro. Para aguantar. Ok. Lo último con lo que voy a cerrar es algo que generalmente hago al final de todos los episodios, es más que nada como una pregunta hipotética, pero me gusta siempre como el scope o la perspectiva de cada una de las personas que se sienta aquí. Hoy día, Cristina Collazos, con todo lo que ha aprendido a donde está sentada hoy, la Cristina que está aquí hoy me está acompañando, si pudiera hipotéticamente irse atrás en el tiempo y encontrarse a esa Cristina de 18 años o de 22 o 23, cuando está saliendo de la U o de la escuela, que hay mucha incertidumbre, no sabes qué hacer, o cuando saliste de Maersk, que es un buen trabajo, pero no sé, ¿sabes? En esos momentos de incertidumbre, si te le pudieras acercar a esa Cristina del pasado y susurrarle un consejo, ¿qué le dirías? Que todo iba a hacer sentido al final. O sea, que todos esos momentos de incertidumbre, porque claro, yo hoy día me miro hacia atrás y yo probaba tantas cosas distintas, o sea, de finanzas, a marketing, a diseño, ingeniería, yo me metía en lo que fuese y nunca me hacía sentido. Y hay veces que uno siente que, más cuando estás en college, saliendo de college, 22, cuando sales 23, 24, 25, hay veces que uno siente ese estrés de que estás perdiendo tiempo importante de la vida. Y al final, ahora trabajando con startups, entendí que si yo quiero trabajar con un emprendedor o una emprendedora de este tipo, yo tenía que tener toda esa bandeja de skills. Tenía que saber de números, tenía que saber algo de marketing, tenía que saber, diseño y tal, que es mi gran expertise hoy día y que les agrega mucho valor y que agrega mucho valor en la vida de los startups y de la gente con la que yo trabajo. Y esa capacidad de organizarme, pues que trajo todo el tema de ingeniería, o sea, hasta los temas de teatro, todo se unió para que hiciera sentido que yo me dedicara a esto. Entonces, nada, eso es lo que le diría, que paciencia porque al final todo va a conectar. Todo se alineará y todo caerá en su lugar. Sí. Ok, I like it. Y bueno, con eso llegamos al final del episodio número 64 con Cristina Collazos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esto fue PUA y como ya saben, nos vemos el próximo jueves en el próximo episodio. Bless.